Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Laura Marcela. Quiero darte la bienvenida en un video más de Psicología en Equilibrio. El día de hoy vamos a hablar del duelo en la infancia. Quédate en el transcurso de este video para que puedas tener acceso a todas las sorpresas que te tengo. Además, por favor, suscríbete, comparte este video y dale like para que llegue a más personas y puedan acceder a estos recursos que son de aporte valioso y son totalmente gratuitos. Muchas gracias. Este es un tema que desde hace un tiempo quería tocar dentro de mi canal de YouTube porque me ha tocado acompañar diferentes procesos de duelo con niños, tanto en primera infancia como en adolescentes y en la niñez como tal. Quiero aclarar que hay diferentes tipos de duelo. Hay un duelo por la muerte de un familiar, hay duelos por los cambios en las rutinas del día, hay un duelo por la separación y divorcio de tus padres, hay un duelo y un proceso como tal en cada experiencia significativa que nos conlleva un cambio brusco o drástico en nuestra vida. Entonces, a esto, pues primero vamos a ahondar en cada uno de los tipos de duelo. No ahondaré mucho en las etapas del duelo porque pues ya es algo conocido. Si no las conoces, puedo dejarlas en la descripción para que conozcas un poco más de ese proceso. Pero nos basaremos entonces en cómo manejar y qué herramientas deberíamos tener cuando los niños pasan por ese tipo de procesos. Lo primero que me gustaría ahondar es cuando hay una muerte de un familiar o un ser querido para el niño, para el menor. ¿Qué debemos hacer en esa circunstancia? Muchas personas piensan que lo mejor para evitarles un trauma, un choque, una dificultad a los niños es evitarles procesos de funerales, evitarles procesos, incluso decirles la noticia. Hay familias que deciden no le vamos a decir nada al niño o a la niña porque pronto causamos una dificultad. Y las personas tienden a manejar cuando hay un proceso de muerte así las cosas con los que consideramos más débiles, entre comillas, de la familia, adultos mayores, niños pequeños, adolescentes, personas que están enfermas. Pero ese es un proceso muy difícil de afrontar. Eso es algo que, digamos, debemos tener claro, porque es que tratamos a veces de disfrazar una realidad intentando proteger cuando realmente estamos haciendo un daño. ¿Sí? Si el niño, si el adulto mayor o la persona que es cercana a ese familiar que ha muerto no se da cuenta, no sabe, no puede vivir su proceso de duelo natural, no existe un funeral, no existe un entierro, no existe una cremación, pues claramente en su mente habrá un vacío muy grande, ¿sí? Que algunos padres me preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Lo llevo o no lo llevo? Que por energías, que por otras cuestiones, pues no deberían llevarlo, que las abuelitas dicen que es mejor que no, que es mejor que el niño piense que no pasó nada, para evitar un trauma. Y por otro lado, pues decirle, cómo decirle, qué hacer, ¿sí? Es la pregunta más clara y una pregunta que se debe responder en cuestión de segundos, porque tampoco queda mucho tiempo para tomar decisiones en esas circunstancias. Vámonos en primer punto cuando no le decimos nada al niño, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo no le digo nada a un niño? Regularmente en la mente del niño, la muerte no es entendida con cabalidad hasta que ellos son mayores aproximadamente de 10 años, 7 años. Entre 7, 8, 9 años van entendiendo un poco más la muerte. Cuando son preescolares, o sea, de los 0 a los 6 años, es natural que se les diga que las personas fallecidas están en el cielo, que están viviendo con Diosito o que están viviendo con la Virgen, bueno, depende de tus creencias. Eso es algo muy común que se le dice a los niños y eventualmente ellos piensan, en su mayoría, claramente, que en el cielo pues hay alguien, o en el cielo es un lugar en el que podemos ir y volver. Entonces aún no se asimila como tal que esa persona se fue y nunca volverá. Esa no es la asimilación de los niños más pequeños. Se piensa que en el cielo pues es como un lugar al que vas, como el centro comercial, como al, no sé, al colegio, bueno, como otro lugar al que vas a ir. Pero la asimilación de que esa persona no está puede ser tomada como abandono o puede ser tomada como que esa persona simplemente te dejó. En la mente pues del niño no existe todavía esa aclaración de que eso es para siempre. Incluso pueden haber preguntas como esa persona volverá, puedo ir a visitarla, yo también me quiero ir para el cielo, bueno, entre otras preguntas que ahorita ahondaremos un poco más dentro del video, que son comunes que los niños mencionen en esta etapa. ¿Por qué yo no recomiendo que los niños sean excluidos del proceso de duelo cuando es un familiar directo?
Ojo, si es un vecino, si es una persona muy lejana o nada significativa para el niño, pues no hay necesidad de pasar por este proceso tan largo. Con una explicación breve y corta de que la persona pues ha dejado su cuerpo físico y está viviendo en otro espacio, pues es, digamos, lo básico. Pero si esa persona es mamá, si es papá, si es hermano, si es amiguito del colegio, si es una persona muy cercana, pues sí es necesario que el niño viva ese proceso de duelo como lo vivimos los adultos. Más allá de las creencias religiosas, los actos funerales o los actos de entierro o cremación son parte para que nosotros los vivos podamos entender que esa persona ha fallecido, ha muerto y ya no está. Es un proceso que depende de la creencia, pues se da en la vida. Entonces los niños no deben ser ajenos a este proceso. Obviamente estamos hablando de niños mayores aproximadamente de 4 años, ¿sí? Niños de 3, niños de 2 se les puede explicar sin necesidad de pasar por ese proceso pues, de funeral o entierro porque aún la mente no está preparada para entender ese acto en su complejidad. ¿Listo? Pero sí es importante que se les diga a los niños que la persona ya no está y no volverá. Hay que hacer énfasis con eso. He escuchado algunas familias que por, digamos, proteger a esas personas, a los niños, porque los consideran débiles, porque consideran que no van a poder afrontar una realidad, pues les dicen que se fue al país, que se fue con Papá Noel, que se fue a vivir al Polo Norte, que, bueno, una cantidad de, digamos, de disfraces de la realidad tan grande que no saben el daño tan perjudicial que le hacen a un menor de edad. Decirle que un familiar querido te ha abandonado prácticamente, el daño es mucho más grande que poder vivir ese proceso de duelo naturalmente. Es necesario. Para los niños mayores de 4 años, si es un familiar muy cercano como la aclaré ahorita, es importante que al menos asistan un momento, no todo el acto como tal, sino un momento, al proceso funeral o al proceso de entierro para que ese proceso sea visible y sea visto y entendido por el niño como que ya pasó ese cuerpo pues, a otro estado de materia como tal o como tú lo quieras ver según tus creencias religiosas o tus creencias científicas. En ese sentido, en que digamos que énfasis hago yo en este caso, de siempre de ser muy claro y honesto con los niños. Hay cosas que no se pueden disfrazar. Las personas que han fallecido nunca volverán. Las personas que han fallecido viven o están en otro estado, en otro lugar, bueno, para que tú lo puedas manejar mejor de esa manera. ¿Qué hago yo cuando son muy pequeños? Pues digamos que la instrucción más clara es comentarles que la persona pues vive ya en el cielo o vive pues ya en otro lugar, pero que no volverá y que está feliz, que está contenta, que está tranquila. Bueno, eso se dice para que el niño también entienda que ese proceso como tal no es algo terrible y frustrante, sino que también puede ser un proceso bonito dentro de nuestra etapa de vida. Para llegar a ese entendimiento, si estás, por ejemplo, pasando por un proceso de duelo reciente, pues va a ser más complejo comprenderlo. Pero poco a poco nos damos cuenta que es necesario entender que la muerte es parte de la vida y es parte del proceso que tenemos que vivir como seres humanos. En ese sentido, me gustaría que quede muy claro que los niños sí deben saber que esa persona ha fallecido y no está. Ahora me puedes preguntar, Laura, ¿generará un trauma eso? Recuerdo que en algún momento, dentro de mi formación, una señora falleció y su niño pues queda como de 9 años aproximadamente. Y la pregunta es, pues no queremos generar un trauma, mejor no le vamos a decir nada que su mamá ha fallecido porque pues generará un trauma en el niño. Ojo con esto porque es la muerte de un familiar, es la muerte de su mamá. Obviamente le va a afectar, no podemos tapar el sol con un dedo, afectará sí. No podemos, digamos, protegernos del dolor todo el tiempo. Eso es algo que he notado muchísimo en los seres humanos, que tratan de invalidar o tratan de huir del dolor de una manera drástica, hacer lo que sea para que no te duela, pero pues a veces el dolor es necesario en nuestra vida, comprenderlo es necesario, comprender que algo nos duele, que nos molesta, que no nos gusta, es necesario como seres humanos, es necesario en nuestra vida. Por eso, yo quiero que seamos muy enfáticos en que ese proceso pues, va a doler, pero es necesario sentirlo y verlo porque es parte del proceso. Yo creo que digo esto la palabra proceso muchas veces porque así quiero que lo veamos como un proceso de la vida. Entonces, ahí ya tenemos claro que la situación se le dice al niño con la verdad,
sin mentir, sin decir que, sin mentiras extrañas, porque de verdad la invención, la imaginación de los padres o los abuelitos o las personas sobre la muerte hacia los niños es mágica, o sea, dicen una cantidad de cosas tan extrañas que lo que hacen es confundir a los niños y efectivamente proporcionarles ahí sí un trauma generalmente. Porque hay niños que vienen un poco más grandes, ya de 15, 10, o 12, 11 años, que ya saben, que ya les dijeron, y el trauma es mucho peor, el rabia, enojo, porque mi papá se fue, me dejó solo, me abandonó, o mi mamá nunca me dijo, mi papá no me dijo que esto había pasado, entonces entra una dificultad grandísima dentro del proceso del niño que es casi irreversible. Entonces ya tenemos claro que se debe decir con la verdad. No hay que dar falsas ilusiones porque esas personas, pues claramente que han fallecido, no van a volver. Y eso es importante que cuando ya estamos en un proceso de aceptación, pues tengamos en cuenta, ¿listo? Que si quiero salvar a mi hijo, a mi hija de un trauma, efectivamente, si es un familiar muy cercano, padre, madre, hermano, bueno, como ya lo expliqué ahorita, pues sí va a generar una dificultad en su desarrollo. Pero pues no todo conlleva un trauma, no todo dolor, no todo llanto, no toda dificultad conlleva un trauma en el ser humano. Porque ese también es un tema que se confunde mucho últimamente. Se cree efectivamente que todo va a volverse un trauma, que si le, digamos, le hablamos duro a los niños, que si de pronto pasan por un momento difícil, que si lloran, que si tienen alguna dificultad, pues va a generar un trauma en su vida. Y generalmente no es así. Entonces, he visto últimamente muchas personas con miedo a traumar, con miedo a que los niños sufran, con miedo a que los débiles, entre comillas, porque así se les ve, así los hacen ver, sufran. Y eso es algo que ya lo aclaré, es importante que la persona pues pase por sus procesos naturales de vida. Ahora cuando estamos, otra pregunta como tal, perdón, primero si decirle, pues ya sabemos que sí. Segundo, si lo llevamos a los actos fúnebres o los actos ceremoniales, sí, en algún momento muy corto, para mayores de 4 años, muy pequeño, si es importante. Tres, borramos todos los recuerdos, todas las cosas, todas las fotos, ya no se habla de esa persona. No, otro error muy grande, de nuevo, por evitar traumas. Realmente no sé qué pasa con esa característica, pero pues es muy común. Entonces, sí, no se debe eliminar esa persona del rastro de vida. Se debe dejar su recuerdo habitual, lo que sea más saludable entre la familia, incluyamos a los niños en este proceso. Pero ojo, hay que ser muy claros con el hecho de que no estoy incentivando que los niños se queden apegados a un familiar que pues ya no está y no volverá. Porque eso es otro extremo como tal que utilizamos cuando hablamos de la infancia y el duelo, que efectivamente los adultos se apegan tanto a ese familiar que ha fallecido que apegan a los niños a eso. Entonces ya son niños que, digamos, que están muy apegados a ese familiar fallecido, que hasta le rezan, oran, lloran y no, se desviven por esa persona que ya no está y falleció hace 5, 6, 7 años y pues ya no pueden hacer una vida normal porque esa persona falleció y todavía hay altares en su casa y bueno, muchas cosas que también se basan en creencias y que pues no vamos a tocar el día de hoy. Pero tampoco hay que arrastrar a los niños a un apego dependiente de esa persona que ya no está. Es importante que eso se viva de forma sana. Eso es un tema bastante amplio. Me gustaría que si pronto estás viviendo un proceso de esos, tengas apoyo psicoterapéutico particular, individual, porque todo lo que yo pueda estar diciendo, pues es parte de la generalidad. Tu caso particular puede ser diferente. Entonces vamos a verlo de esa manera. Que si el niño debe continuar su rutina, sí es importante que continúe su rutina y tú como adulto también debes continuar tu rutina para que efectivamente no pase, digamos, la dificultad de quedarnos desapegados a esa dificultad que ya estamos viviendo. ¿Listo? Entonces hay que retomar rutinas cuando se sientan listos y preparados. Que si debe volver al colegio el niño al otro día, 3 o 4 días, pues es importante, bueno, que nos tomemos los días habituales, pero también es importante que el niño se distraiga, que el niño hable con otras personas, que el niño juegue, que el niño siga con su vida. Entonces, si puede volver al colegio lo más pronto que pueda volver, si se siente listo y preparado. Nunca vamos a llevar a un niño supremamente afectado, en llanto y desbordado a un salón de clase a obligarlo a tener clase. Entonces, como te digo, eso es un proceso que paso a paso se lleva y es delicado. Entonces, es importante que si estás pasando por ese proceso, pues lo vivas de forma asesorada, que no hagas ese proceso solo, sin asesoría de un psicólogo o un psiquiatra como tal. ¿Listo? Por otro lado, cuando hablamos de separaciones, cambios bruscos, cambios drásticos, es importante la anticipación. A veces con la muerte no nos podemos anticipar, pero si hay un momento donde podamos anticipar porque hay un familiar demasiado enfermo, ya en cuidados paliativos, pues es importante que anticipemos. Pero entonces vamos a tocar la anticipación en los otros casos.
¿sí? ¿Qué pasa cuando de pronto los padres se quieren divorciar o se quieren separar? Pues efectivamente es bueno que se le anticipe al niño que esto va a pasar, que efectivamente se van a separar los padres de familia y por qué van a tomar esa decisión. Nunca hables mal de el papá o la mamá de la niña, aunque haya pasado lo que haya pasado, el rol de papá y el rol de mamá nunca debe, y digamos, mancharse por la idea que tú tienes de tu pareja. Si vas a separarte o a divorciarte, o ya te lo hiciste y tu niño está pasando por un proceso de duelo, pues entiende que es un proceso, o sea, que es paso a paso, que es dinámico, que no es lineal, sino que es como una montaña rusa y que efectivamente debes tener asesoría y acompañamiento de un profesional, porque si no el niño pues también va a quedar con muchos vacíos. Y de nuevo, lo que pasa con la muerte, ocultamos una cantidad de cosas por miedo y a traumar y efectivamente causamos lo contrario, ¿sí? Que el niño quede con vacíos de por vida porque no supo, no entendió, entonces papá es el malo porque se fue, papá me abandonó porque se fue del lugar, no sé por qué ni para qué pasó, pero se fue. Entonces, cuando pasan ese tipo de cambios bruscos, hay que anticiparnos a esos cambios, hay que preparar a los niños para lo que viene. Y sí, también hay que prepararlos para lo difícil, para lo que no nos gusta hablar, para lo que efectivamente es complejo de entender, porque si van a llorar, sí van a llorar, porque va a sufrir, pronto va a sufrir un poco, pero es entendible porque somos seres humanos, somos seres sintientes, no tengas miedo a ver a tus hijos con algún tipo de tristeza. La tristeza es parte de la vida, ya hay películas, ya hay podcasts, ya hay millones de herramientas que explican que el dolor, que la tristeza es necesaria vivirse. Ojo, no quedarse en esos elementos, pero sí es necesario que se vivan porque somos seres humanos, seres que sentimos, seres que efectivamente tenemos dolor, que sentimos cosas en nuestra vida. Entonces no somos de piedra y los niños tampoco hay que excluirlos de sus sentimientos. Literalmente es un miedo muy común hoy en día es que los niños lloren. Ese es un miedo. Entonces un miedo es que los niños pasen por problemas. Sí, obviamente no queremos que eso pase, no queremos sufrir, no queremos ser tristes, no queremos que nos pasen cosas negativas, totalmente claro, pero no podemos evitar toda la vida que efectivamente los niños pues tengan algún tipo de proceso de sufrimiento. Con eso yo voy terminando mi tema. Recuerda, mis podcasts tratan de ser cortos para lo que son, trato de poner un tema en la mesa y la idea es que en los comentarios podamos debatir sobre este proceso. Entonces doy por terminado este espacio, espero que las herramientas te hayan servido y hayan aclarado algunas dudas que necesitabas tener. Si estás pasando por ese proceso y necesitas una asesoría personalizada, y te dejaré mi número de WhatsApp en los comentarios para que puedas escribirme y pueda darte una asesoría personalizada. ¿Listo? Quiero darle un saludo muy especial a un paciente mío muy lindo y muy especial para mí, se llama Luis Fernando. Muchísimas gracias, Luis, por ver mis videos, por estar pendiente. Un saludo muy especial a ti y a tu familia. Nos vemos pronto. Quiero despedirme de todos. Muchísimas gracias. Cualquier cosa déjalo en los comentarios y recuerda que por ver este video tienes un 10% de descuento en alguno de mis servicios, recursos, libretas o cuadernillos si quieres acceder a ellos. Eso solamente es válido hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Entonces, si estás pendiente de mis videos a las 8 de la noche, coméntame, envíame un pantallazo de esto y pues puedes comentarme. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que las herramientas te hayan servido. Nos vemos.